Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición una vez más el poderlos saludar a través de este medio. Gracias por la sintonía de cada uno de ustedes y aquellos que más tarde también nos estarán sintonizando. Le damos gracias a Dios por su fiel sintonía y esperamos que estén teniendo un feliz año. Una vez más, feliz año, aunque este es el segundo domingo ya en el cual estamos en estos lugares. El viernes estuvimos, hermanos, en los grupos de vida a través de la aplicación Sky. Si no estuviste con nosotros conectados, pues te desperdiste de una gran bendición. Así que te instamos a que nos visites cada 15 días, cada 2 semanas a través de la aplicación Sky, y a través de este medio estaremos también enviando los mensajes cada domingo mientras Dios nos permita abrir una vez más la iglesia. Así que sean todos bienvenidos y gracias por su sintonía. Pero queremos, antes de empezar a leer la palabra de Dios y compartir con ustedes el pensamiento, queremos compartir también con ustedes unas hermosas alabanzas. Así que si puedes, canta juntamente con nosotros estas alabanzas, ya que estaremos poniendo en la pantalla las letras. Así que gocémonos en la presencia del Señor. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Jesús, cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste. Una vez más, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria,
Este es un tiempo especial, un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda esta nación, pero también sobre todo el continente. Y yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Cántalo conmigo. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren el mar. Y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Oh, sí, Dios, lo creemos. Yo quiero que te voltees con la persona que está junto a ti. En este momento le digas: alza tus ojos, ya está lista. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. ¿Cuál es? Jesucristo. ¿Quieres ser? Es el Señor. Y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será, Señor, llena la tierra de su gloria, como las
renuévanos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Una vez más, hermanos, Dios les bendiga y es un placer. Esperamos que hayan gozado con estas alabanzas que pusimos. Así que le damos gracias a Dios y esperamos pues pronto hacerlo, ¿no? En vivo, juntamente con cada uno de ustedes. Si quisiera compartir en esta mañana con ustedes, en el libro de Lucas, en el capítulo número 2 del libro de Lucas, quisiera compartir, hermanos, una palabra muy interesante para con nosotros en esta mañana. Así que si tienes ahí tu Biblia, quisiera leerlo y después de eso vamos a hablar un poquito de ello. Lucas capítulo número 2 del verso número 41 en delante. Quisiera que leyéramos si tienes ahí tu Biblia y mira lo que dice la palabra de Dios. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de las Pascuas. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole.
Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Esa es la porción del día, hermanos. Y vamos a hacer otra breve oración para que Dios sea el que nos guíe. ¿Qué les parece? Mi Dios, una vez más, a ti sea toda gloria, Señor. Y gracias también por el tiempo que nos das, el de poder, Señor, abrir tu palabra. Rogamos, Dios, que nos enseñes, nos hables, abres nuestra mente y nuestros corazones también, Señor. Y no solo escucharla, sino también, Dios, el ponerla por obra en nuestra vida. Gracias, Señor, te doy por la vida de aquellos que nos están sintonizando. Y rogamos que esta palabra, Señor, llegue al corazón, Señor. Y sobre todo, Padre, en nuestra vida podamos ponerla también por obra. Guíanos, Señor, instrúyenos a través de tu Espíritu Santo, Jesús. Amén. Y quisiera hablar con ustedes, hermanos, acerca de la voluntad de Dios para con nosotros. Sabemos, ¿no?, que cada año que empieza, siempre nosotros empezamos haciendo planes y proyectos y metas. Y eso es cada año, ¿no? Esto es bien repetitivo, ¿no? Cada año esto sucede. ¿Y qué eso tiene que ver, no, con lo que nosotros leemos ahora? Pues deja de darte un breve background de lo que está sucediendo. Vamos a recapitular un poquito la escena, que lo que está pasando aquí. Y vamos a tomar desde el capítulo número 1 para poder entender un poquito más la historia de lo que acontece. Lucas, el escritor de este libro, redacta esta carta para enviársela a Teófilo. Teófilo era un nuevo creyente, un nuevo convertido. Pero más sin embargo en él habían muchas dudas acerca de lo que había acontecido y de los acontecimientos y de la historia de Jesús. Entonces Lucas se toma el tiempo, dedica tiempo para poder investigar todas estas cosas que acontecieron y podérselo así confirmar a Teófilo que lo que él había creído era algo concreto, era algo verdadero, no era una historia que había pasado, sino que era algo muy cierto. Mira lo que en el capítulo número 1, él le dice, en el capítulo 1, verso número 3 dice: me ha parecido bien a mí, pues, haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Imagínate, aquí le dice que con mucha diligencia él tomó el tiempo y los detalles para escribirle todas las cosas como acontecieron y por el orden que ellas acontecieron. Y Lucas, hermanos, tomó el tiempo, fíjense, y una de las cosas maravillosas es que, según la historia, Lucas, de quien agarró toda esta información, o quien dio toda esta información a Lucas, fue la misma María, la madre de Jesús. Entonces por eso él le dice: ciertísimamente esto es verdadero lo que a ti te escribo. Y vemos, ¿no? Y él empieza hablándole, después de que le saluda y le da esta introducción, empieza hablándole de Elizabeth, de Zacarías, los primeros
la familia de María, la tía de María, cómo un ángel la había visitado y le había dicho también que ella iba a quedar embarazada, iba a dar un hijo, el cual se llamaría Juan. Y vemos, ¿no?, cómo eso sucedió así en la historia, ¿no? Y es así como Lucas empieza a redactar, ¿no?, la historia de los acontecimientos del Señor Jesucristo. Porque Juan fue el profeta, uno de los profetas, el cual introdujo al Señor Jesucristo. Si ustedes se acuerdan, en el libro de Mateo se encuentra esto, cuando Cristo viene y Juan lo bautiza. En el libro de Mateo, en el capítulo número 3, se encuentra también esto. Pero aquí Lucas, hermanos, empieza hablándole del nacimiento de Juan, que él sería el que iba a preparar el camino del Señor. Pero cuando ya vemos en el capítulo número 2 de este mismo libro de Lucas, vemos que empieza hablando de cómo fue el nacimiento del Señor Jesucristo. Cómo fueron las escenas, lo que sucedió antes de su nacimiento y cómo fue prácticamente la vida del Señor Jesucristo hasta su niñez. Y mira lo que empieza diciendo en el capítulo 2, verso 1 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César para que todo el mundo, dice, fuese empadronado. Fue un censo que Augusto César hizo en los tiempos de José y de María. Dice que ellos vivían en Galilea, pero la ciudad original de ellos, la ciudad natal de ellos, era Belén, de José. Entonces ellos tuvieron que viajar desde Galilea hasta Belén. Se cree que habían aproximadamente como unas de 90 a 100 millas de distancia. Y ellos tenían que viajar, imagínate, desde Galilea hasta Belén para ser contados por este censo que Augusto César quería hacer. Aunque Lucas no narra los propósitos del censo, pero se cree que los propósitos del censo era para poder recaudar más impuestos para el imperio romano. Esa fue la razón por la cual este emperador había hecho este censo, para saber cuánta gente había y cuánto era el tesoro que llegaba a las barcas del imperio romano. Y continúa diciendo de que cuando ellos llegan a la ciudad de Belén, María ya iba embarazada. Se da el acontecimiento, ¿no?, que ahí en ese entonces Jesús nace. Dice que ellos llegan a Belén y no se encontró lugar para ellos, mas sin embargo dice que en un pesebre, así dice la Biblia, no dice un pesebre, pero ¿qué era ese pesebre? Se cree que eran un lugar común, era tipo, bueno, la historia lo narra incluso, no, en estas semanas que pasaron, lo que es la Navidad, ¿no? Se cree que nació en un pesebre y que fue en un establo el cual el Señor Jesucristo nace. Pero aquí Lucas lo que está refiriendo dice que fue prácticamente una cueva en donde Cristo nació. Eran esos lugares de Belén, se creen que eran, bueno, se cree que son unos lugares que son bien rocosos, que hay montañas de piedras grandes, de piedras muy altas, de colinas muy grandes, y que en una de esas piedras había una cueva, y en esa cueva fue donde se le dio posada a José y a María, y fue ahí donde María dio a luz al Señor Jesucristo. Y Lucas no se toma el tiempo para poder detallar todas estas cosas, para darle a ver a Teófilo que Cristo era verdaderamente la promesa del Antiguo Testamento para la humanidad. Y le continúa narrando, ¿no? Después de los 8 días dice que Cristo fue presentado. A los 8 días dice Cristo fue circuncidado. Y sabemos que la circuncisión fue un pacto que Dios hizo con Abraham ahí en el libro de Génesis, en el capítulo número 17 del libro de Génesis, si tú lo lees. Fue un pacto que Dios hizo con Abraham.
de que todo varón tendría que ser circuncidado al 8º día. Y esto daba también, hermanos, paso a lo que era la ley. Después esto lo vemos, ¿no?, en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Dios sale de Egipto. Mientras ellos en la estadía en el desierto, ellos también fueron circuncidados y fue vino a ser parte de la ley, que todo aquel que se circuncidaba ya no solo era parte del pueblo de Dios, sino que tenía que cumplir también las leyes establecidas por Dios. Y eso lo podemos ver, ¿no?, que Cristo Jesús vino a cumplir toda esa ley, porque no había hombre que pudiera cumplir esa ley, pero más sin embargo en Cristo Jesús, por eso fue la circuncisión. La circuncisión fue un pacto en el que Él viviría bajo los regímenes establecidos por Dios, y Él cumplió toda esta ley a perfección. Porque ahí vemos, ¿no?, lo que maravilloso que fue Cristo Jesús como hombre también. Porque vemos que, hermanos, a pesar de que era hijo de Dios, se sometió bajo la obediencia de la humanidad. No de la humanidad, sino de las leyes que Dios había dado hacia la humanidad. Cristo Jesús también se somete bajo esas reglas que el Padre había dado. Y vemos que Él cumplió, ¿no?, a perfección cada uno de esos detalles. Así que entonces Lucas, hermanos, ¿verdad?, continúa diciendo, después de que Él es circuncidado, lo presentan al templo. 40 días después dice que lo traen al templo a presentarlo y a darle gracias a Dios y a presentar la ofrenda por Él también. Duraban 40 días porque ese era el tiempo que en la ley había establecido, que las mujeres después de dar a luz, después de 40 días podían presentar a sus hijos al templo. Y si era mujer y si era hembra, tenía que ser a los 80 días, eran el doble de tiempo, ¿no?, que se daba para poderlos presentar a los niños hacia Dios. Y junto con ellos no se traía una ofrenda hacia Dios por la vida del niño o de la niña que había nacido. Así que se cree que José y María habían traído, dice, 2 palomillas, debido a que el estado financiero de ellos no era muy bueno. Porque aquí lo podemos ver, ¿no?, donde ellos llegaron a dar a un pesebre. Podemos ver, ¿no? Y aparte de eso, imagínense, hermanos, todo el camino que ellos habían transcurrido desde Galilea para llegar a Belén, aproximadamente se tardaban 5 días llegar a este lugar caminando. 5 días, imagínate. Caminar por la travesía de todo ese desierto para ser contado en su ciudad natal. 5 días. Y después dice la Biblia en el verso número 39, que Lucas 2:39 dice, después de haber cumplido, dice, todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el verso 40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Imagínate. Después de que se cumplen los 40 días, lo presentan al templo. Después de presentarlo al templo, regresan a su ciudad donde ellos estaban residiendo, a Galilea. 5 días, 4 o 5 días, otra vez emprender una caminata hacia su ciudad donde ellos estaban. Imagínate, aquí podemos ver, ¿no?, cuán devotos ellos eran a la creencia, a lo que ellos creían, a lo que ellos practicaban. Cuán devotos ellos eran a la palabra de Dios y a la obediencia, sobre todo, ¿no?, de las leyes. Y ya entrando aquí en el verso número 41, mira lo que dice. Del verso 40 al verso 41, hermanos, hay un lapso de tiempo. Imagínate, porque aquí dice que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de las Pascuas.
aquí había pasado un lapso del verso 40 al verso 41, había un lapso como de 12 años, habían transcurrido desde ese entonces, desde que el Cristo, ¿verdad? Ellos habían venido a presentar al Señor Jesucristo, pero dice que ellos tenían la costumbre de venir cada año a Jerusalén a celebrar. Mira lo que dice el verso 41 y el verso 42. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de las Pascuas, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de las fiestas. Así que esto lo hacían cada año. Así que Cristo Jesús, que ellos, imagínate, cada año venían a celebrar estas 3 fiestas, los cuales eran la Pascua una, la fiesta de las cosechas era la otra, la cual era la misma, el de Pentecostés, y la otra era la fiesta de los tabernáculos. Estas eran las 3 fiestas que ellos celebraban. Y estas fiestas, hermanas, duraban varios días también. Y cada año ellos bajaban de Galilea a Jerusalén a celebrar esta fiesta. Pero imagínate el trayecto otra vez el que ellos tomaban. Como dice que se cree, aproximadamente habían 80 millas de distancia. Y no crean que tenían la comodidad que nosotros ahora tenemos, ¿no? De tener carros, de tener transportes más fáciles de poder llegar de un punto a otro. Ellos no. Los medios que ellos tenían no eran tan sofisticados como los de ahora. Eran camellos, eran mulas, y esas especies de animales las cuales ellos usaban para ir de un lugar a otro. Imagínate cuán devoto, cómo era su corazón hacia Dios de ellos. Cada año venían a Jerusalén a celebrar estas fiestas. Y esta era una costumbre, más que todo, se les pedía a los hombres que ellos fueran los que vinieran cada año, pero bueno, las mujeres siempre les acompañaban. Así que ellos viajaban en caravana. En la historia está de que ellos viajaban en caravana debido al trayecto y al tiempo de que ellos les tomaba de llegar de un lugar a otro, y para guardarse uno a otro también debido a los bandoleros que habían en esos lugares, a los que podían asaltarlos, a los ladrones y todos esos. Por eso viajaban juntos para hacerse compañía uno con otro. Pero esto lo hacían, imagínate, cada año. Y dice que cuando el Señor Jesucristo tuvo 12 años, Él ya venía con ellos. Pero Él ya estaba acostumbrado a este trayecto, y no solo a este trayecto, sino a conocer la ciudad y ver la ciudad totalmente diferente a donde ellos vivían. Y es aquí, hermanos, vamos a ver unos versos más. Mira lo que dice. Al regresar a ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen. Después de, imagínate, esta fiesta duraban una semana. Solo piensa, hermanos, todo el tiempo que ellos estuvieron. 4 días en caminar. Una semana la estadía en Jerusalén, y 4 días para regresar a su ciudad. Y dice que en el transcurso que cuando ellos ya estaban regresando una vez más a la ciudad donde ellos estaban residiendo, a Galilea, Cristo Jesús, el niño Jesús, dice aquí, se quedó en Jerusalén. Pero ellos no sabían, porque ellos creían que el niño estaba en la caravana, en medio de todas las personas. Iba ahí el niño también, porque de la manera en que las caravanas se hacían era que las mujeres iban al frente y los hombres iban en la parte de atrás de la caravana para resguardar a las mujeres y a los niños, y así viajaban. Las mujeres iban al frente y los hombres iban en la parte de atrás para cuidarlos. Y se cree que María pensaba que Jesús estaba con su padre en la parte de atrás con los hombres. Y José creía que Jesús estaba con María, allá con las mujeres, porque debido que aún no se consideraba como un hombre, sino que como un niño, él podía caminar él podía estar con las mujeres y podía estar con los hombres. Y ellos pensaron eso, pero yo pienso
que ellos se dieron cuenta cuando en el transcurso del caminar de ellos, mientras iban de regreso a Galilea, en un momento de descanso, y tal vez estaban por cenar o por almorzar, y ustedes saben cómo son las madres, ¿no? De preocupada, ¿habrá comido, no habrá comido mi hijo? Entonces yo pienso que ella pensó, bueno, voy a buscar a Jesús para darle de comer, y al buscarlo, a ver lo que no estaba entre las mujeres y los demás niños, fue donde estaba su padre, y tampoco lo hallaron. Entonces ellos deciden regresar otra vez a Jerusalén. Ellos ya habían caminado un día. Se cree que habían caminado aproximadamente ya 20 millas de distancia, ya estaban lejos de la ciudad. Y regresaron otra vez. Al tercer día lo encontraron, dice, pero solo imagínate, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros para este tiempo? Porque ese es el tema, que ahorita llegaremos hasta ese punto. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros en estos tiempos, en esta nueva etapa de año que empezamos? ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? ¿O cuál es nuestro propósito incluso para Dios en nuestra vida, para Él? ¿O para la iglesia? ¿Cuál es nuestro propósito ahora? Este viernes estudiábamos el compromiso de nosotros con la iglesia, con Dios. Eso es lo que veíamos este viernes en los estudios de vida a través de Sky. Ahora, ¿cuál es qué compromiso nosotros vamos a adquirir con Dios? Y mira lo que sucedió. Dice que ellos angustiados regresan a Jerusalén a buscar al niño. Pero imagínate la angustia que ellos pasaron antes de hallarlo. Yo pienso que empezaron a preguntar a toda persona que encontraban por el camino si no habían visto por ahí a un niño que era así o que era así, describiéndolo de la forma en el que era. Imagínate la angustia. Bueno, las madres entenderán esto, la angustia de ella al no hallar a Jesús, a su hijo, y la del padre también, ¿no? Porque eso es algo angustioso. Y al cabo de 3 días, imagínense cuánto tiempo pasó hasta que ellos lo encontraron. Se cree que un día ellos habían caminado y un día de regreso ya iban 2 días, y después de 3 días lo encontraron, así que tardó 5 días en encontrarlo. Esa es una manera en que se piensa que fue así. La otra forma que se cree que fueron solamente 3 días es porque un día que ellos caminaron, un día que ellos regresaron a Jerusalén, y al tercer día ellos lo encontraron. Se creen que son 3 días. Pero en otros eruditos, según estudiadores de la palabra de Dios, dicen que fueron 5 días. Bueno, hayan sido 5 o 3 días, la cosa es que lo hallaron. ¿Sí? Imagine, pero la angustia que ellos pasaron para encontrarlo. Y lo maravilloso fue esto, imagínense, y su madre le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Mira con qué angustia nosotros te hemos estado buscando. Y la respuesta de él fue, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Pero por qué le contesta esto? Desde ahí se empieza a ver, desde ahí él empieza a promulgar que el propósito de él haber venido a esta tierra era para dar a conocer las grandezas y las maravillas de Dios. Y eso es lo que Lucas le habla a Teófilo, es todos estos acontecimientos, todo lo que, la historia, cómo fue que pasó todo esto. Y la respuesta del Señor Jesucristo, para hacerle ver a Teófilo que él, Cristo Jesús, había venido a este mundo con un propósito a nuestra vida. Pero lo vamos a ver cómo es, hermanos, la respuesta de Jesús para con sus padres. Cuando él le dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar, en las cosas de Dios
en las cosas que se refieren al Padre, en todo lo que tiene que ver con el Padre, es ahí donde yo tengo que estar. Todo lo que tiene que ver, todo lo que está relacionado con Dios, eso es el propósito mío. Eso es lo que quiso dar a entenderles a sus padres Jesús, que en todas las cosas acerca de Dios es donde Él debería de estar, porque con ese propósito Él había venido a esta tierra. Imagínate, y a la edad corta de 12 años. Pero vamos a ver algo muy interesante. Y este versículo, hermanos, por ejemplo, el versículo número 40, Lucas 2:40 dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios, dice, estaba con él. Dice que él crecía, hermanos, en gracia con Dios, en la sabiduría y en el conocimiento de las cosas de Dios. Pero algo interesante, y lo vamos a ver, hermanos, ya en el verso número 52, lo vamos a ver más ahorita mismo, ahorita lo vamos a ver, después de que te presente un poquito más esta historia, lo que está sucediendo. Y dice que después de que lo hallaron, hermanos, estas fueron las palabras del Señor Jesucristo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y si nosotros la pusiéramos esas palabras en nosotros, ¿cuáles son los negocios de nosotros ahora? ¿Qué es lo que nosotros, por eso les decía, cuáles son las metas que nosotros tenemos para este año? ¿Cuáles son los propósitos o las promesas que nosotros estamos haciendo, hemos hecho en nuestra vida para este año? Tienen que ver también, así como Cristo decía, con los negocios de Dios, con las cosas de Dios, con nuestra vida, con nuestra relación con Dios, con nuestra vida espiritual. Tiene que ver también con Dios. O solamente tenemos el dicho de que toda la gente común lo tiene. Bueno, Dios dirá de nosotros este año, y que vivamos cada día como podamos vivirlo, y que se haga la voluntad de Dios. ¿Es así la manera de expresarnos, o así nos estamos expresando? ¿O expresamos estas mismas palabras que Cristo Jesús decía: en las cosas de mi Padre tengo que yo estar? Porque Él decía: me es necesario estar. Y sabemos que cuando Él habla de nosotros, dice como queriendo decir: en las cosas de Dios es donde yo pertenezco y en las que yo tengo que estar. Todo lo que involucre a Dios, ahí es ahí donde yo tengo que estar. Es ahí donde yo pertenezco. Es ahí donde Dios desea que estemos. Ese es el propósito, hermanos, que en nuestra vida también tiene que haber. Y eso tiene que ser como una promesa que nosotros deberíamos hacernos cada año, de permanecer, estar y crecer en Dios. Y esto es lo que Lucas quería darle a entender, hermanos, a este nuevo convertido, a este nuevo creyente, Teófilo. Y por eso él dice que con muchos detalles, minuciosamente, buscó información acerca de todas las cosas como acontecieron, para que él creciera, no solo creciera en la fe, sino que su fe se fortaleciera. Acerca de las palabras que él, hermanos, le redactaba en esta carta que él le envió, para que él viera un ejemplo de la vida de Jesús desde su niñez para con nosotros. Y mira lo que continúa diciendo el verso número 49. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y en el capítulo número 52, ya para ir finalizando, dice: y Jesús crecía en sabiduría y estatura, y en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres.
Pero mira lo que dice el verso 51. Vamos a ver un versículo más antes. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Pero mira aquí cómo era la relación. Dice que a pesar, después de este acontecimiento, dice que Jesús les estaba sujetos a sus padres. Como nuestros hijos ahora, ¿verdad? Amén, amén. Dice que les estaba sujetos a sus padres. Y aparte de eso, dice que él crecía en sabiduría y en estatura. Crecía, y cuando dice en estatura, crecía él en años. Y crecía en sabiduría, en el conocimiento de las cosas de Dios. Esto nos da también a nosotros, hermanos, a entender de que Jesús tuvo una educación. Jesús tuvo una educación también, a la cual, hermanos, él tuvo que crecer como un niño normal, estudiar, ir a la escuela, ir a aprender. Y por eso dice que él crecía en estatura y sobre todo dice en gracia para con Dios. En gracia para con Dios y los hombres. Crecía en gracia para con Dios, que él en su vida trató siempre y agradó siempre a Dios. Cuando él habla de gracia, está hablando de que él, su dedicación, como lo vimos, ¿no?, en el templo, su dedicación era hacia Dios. Y el ejemplo, me imagino yo, que los vio con sus padres, ¿no?, que eran muy devotos, de que cada año ellos caminaban tanto para venir y celebrar la fiesta de las Pascuas. Y sabemos que la fiesta de las Pascuas, las cuales ellos celebraban, era el día en el cual ellos salieron de Egipto, y cuando se dio aquella mortandad, ¿no?, de que murieron todos los primogénitos en Egipto. Por eso se celebraba la Pascua, y ellos lo hacían cada año. Entonces Jesús, me imagino yo, que empezó a ver este ejemplo en los padres. Por eso nosotros como padres, hermanos, tenemos un gran rol, hermanos, que desempeñar también para con nuestros hijos, para enseñarlos e instruirlos también en lo que es la palabra de Dios. Enseñarles, hermanos, costumbres buenas y conocer a nuestros hijos. Pero él dice que les estaba sujeto. Imagínate, dice que él les estaba sujetos a sus padres. Era un niño incluso muy obediente. Era un niño sujeto a las palabras de su madre, de su padre. Y dice que él crecía en gracia con Dios, y mira, y con los hombres. Tenía, hermanos, el aprecio de los hombres también. Era si pusiéramos ponerlos en las palabras, no así las que nosotros usábamos, caía bien en todas partes. Y no solo eso, sino que era un niño educado para con la gente grande, para con los mayores, porque ahí dice que crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Tenía el afecto de las demás personas, porque esto se le había enseñado en su casa a través de sus padres. Ahora el propósito de nuestras vidas, si lo tomamos ahora en nosotros, ¿cómo nosotros este año deseamos continuar? Creciendo en Dios, creciendo en su palabra, creciendo en el conocimiento de Él, creciendo espiritualmente y hallando sobre todo gracia para con los hermanos, para con los vecinos, para con todos aquellos que están a nuestro alrededor. Que sea ese uno de los propósitos en nuestra vida. Que no nos caiga mal nuestro vecino, al contrario, que nos caiga bien, que hayamos gracia para con ellos. No les deseemos mal a nadie. Eso es tener gracia para con los hombres. Y cuando digo hombres, que estoy hablando también de las mujeres. Que esa gracia de Dios sea mostrada en nosotros. Que no mostremos caras largas a aquellos que no conocen de Dios, sino que la gracia de Dios se refleje en nosotros.
ni les deseemos que males tampoco, sino al contrario, rogamos que Dios tenga misericordia de ellos. Porque eso es, hermanos, tener gracia para con Dios y para con los hombres. El que nuestra vida, nuestro corazón y nuestra actitud sea también buena para con los de afuera como para con los de adentro de la iglesia. Por eso dice que el que en Cristo Jesús dice crecía que en gracia con Dios y para con los hombres. Por eso te decía que uno, en el principio, uno al empezar cada año, uno se propone metas, uno se propone cosas por alcanzar, pero que esta sea una en nuestra vida este año. El que crezcamos en Dios, en gracia para con Él y en gracia para con los hombres. Que Él nos dé, hermanos, esa gracia para poder hablar con aquellos que no conocen de Dios. Que en vez de desearles un mal, al contrario, oremos por ellos. Que si alguien nos hace daño, lo bendigamos sus vidas. Que no haya en nuestros corazones, hermanos, rencores, odios, o que no haya en nuestros corazones, hermanos, diferencia entre una u otra persona, sino que la gracia de Dios sea en nosotros. Por eso, hermanos, esta palabra, Lucas trató, hermanos, de describírsela con mucho detalle a Teófilo, para que él siguiera el ejemplo de lo que él había escrito, que Lucas le estaba enviando a través de esta carta, que él siguiera este ejemplo de Jesús. Aunque, y algo, hermanos, un detalle, que desde los 12 años hasta que Jesús se presenta, ya no se habla más acerca de su padre. Se cree que en ese periodo fue que José murió, porque ya no se habla más de él. Porque hasta que Jesús nuevamente aparece en escena, hasta los años 30. Toda la adolescencia de Jesús no se describe en la Biblia. No habla mucho, no da referencia acerca de eso. Pero en ese versículo 52 dice que él crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Yo pienso que ese tiempo, hermanos, en la cual la Biblia no habla acerca de él, fue la preparación que él tuvo para cumplir lo que Dios y el propósito que Dios, por el cual Dios lo había mandado a esta tierra. Así crezcamos nosotros, hermanos, este año. Que esto sea un anhelo de nosotros. Crecer en la sabiduría de Dios a través de leer su palabra. En el conocimiento de Dios a través de la oración y de la búsqueda que nosotros hagamos en Él. Y en la gracia para con los hombres a través de lo que nosotros aprendemos a través de su palabra. Así que una vez más, es un privilegio, es un honor, hermanos, el compartir con ustedes estas benditas verdades de la palabra del Señor. Así que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos, si Dios nos permite, la próxima semana. Pero los dejamos con este canto, hermanos, antes de terminar. Y que este sea un anhelo en nuestra vida, hermanos. El de que nosotros crecer en gracia para con Dios. Así que Dios les bendiga, hermanos, y ha sido un placer. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Yo te invito a
en esta noche que tú hagas este compromiso con Dios de santidad, de agradarle a Él. Levanta tu voz. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Dile: cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Sí, Señor. Queremos ser hombres de palabra. Queremos ser hombres íntegros ante tu presencia, oh Dios. Permítenos ser esos hombres.